Muy buenas a todos, espero estén teniendo un excelente día y sean bienvenidos a nuestra exposición. Mi grupo, que está conformado por Luis Martínez, María Montaño, mi persona Saúl Cabrera y Benson Delgado, no queríamos empezar la exposición sin antes agradecerle nuevamente a los profesores por ya hacer el segundo semestre online que estamos teniendo y agradecemos a todos esos profesores que se han esforzado por poder dar clase a pesar de la situación pandemia y todo lo que estamos viviendo. Yo estoy aquí para explicarle un poco acerca del principio de la relatividad de los contratos y los efectos internos de los mismos. Cuando hablamos del principio de la relatividad nos remontamos a las antiguas historias, que es un principio que relata desde la antigua Roma. Esto lo crearon con el fin de establecer un aspecto que abarcara todas las partes de los contratos y que no tuviera efecto con los particulares. Pero para entender mejor este principio hay que saber qué es un contrato. El contrato es un vínculo jurídico que se crea entre dos partes, entre un contratante y un contrayente. De esa figura sale el principio de la relatividad, que es un principio que abarca, en primer sentido, el objeto del contrato. En segundo sentido, abarca a las personas. En el segundo sentido, aun el aspecto que existe un convenio entre las partes no tendrá efecto, no tendrá este efecto. Los contratos afectan a todas las partes, incluyendo a los acreedores, tanto universales como particulares, los acreedores quirografarios, los acreedores particulares y los deudores. El principio de la relatividad es un principio básico que abarca más que todo que las personas que no tengan relación con un contrato no sean perjudicadas. Por ejemplo, en un contrato de alquiler donde existe un inquilino y una persona que le alquila a otra, este contrato solo va a surgir efecto entre esas dos personas. No puede un tercero tener base o tener voz en dicho contrato. Ese es el principio de la relatividad. Entendiendo bien lo que es el principio de la relatividad, hay que definir cuáles son los efectos internos de un contrato. El principio de la relatividad tiene su figura jurídica en el Código Civil, en el artículo 1160. Este establece que los contratos solo van a surtir efecto entre las partes contratantes y no entre un tercero. Los efectos internos de un contrato tienen su figura jurídica en el artículo 1133 del Código Civil venezolano, el cual establece que un contrato surte efectos. El cual establece que un contrato es una relación jurídica que surte efectos entre las personas para crear, modificar e extinguir dicha relación jurídica. Estos efectos pueden llegar a obligar a una persona a cumplir una obligación. El principio de relatividad de los contratos se encuentra establecido en el artículo 1166 del Código Civil. Siendo este fruto de un acuerdo entre las partes, solo surte efecto entre ellos, sin que un tercero pueda interferir en él. Por lo tanto, la regla principal establece que solamente las personas que forman parte del acuerdo tienen derecho a exigir que se cumpla esta obligación y nadie más que se encuentre fuera de él. Cuando hablamos de las partes nos referimos a estas personas que por voluntad propia decidieron crear un vínculo en el momento en el que crean este contrato y a la vez comprometer su patrimonio. Los terceros son aquellos cuya voluntad no ha interferido ni ha tenido ningún tipo de impacto sobre el contrato. Luego encontramos las partes intermedias, que son aquellas que no han podido ser clasificadas ni como partes ni como terceros. Y entre este grupo se encuentran los causahabientes a título particular, los causahabientes a título universal y los acreedores quirografarios. Causahabiente a título universal es aquel que sucede a una de las partes como el único titular de ese patrimonio, o sea, tanto activos como pasivos los representa él a pesar de no haber participado en el contrato desde el inicio. El causaviente a título particular o el mortis causa inter vivos son aquellas que suceden a su causante en un derecho individualizado, en un objeto determinado y que forma parte del patrimonio del de cuyos y no es la totalidad. El legatario, el cual solo recibe los bienes del legado y no responde a las deudas del testador, así ese causaviente a título particular sufre las cargas sobre ese derecho, sobre el cual se ha subrogado respetando los gravámenes sobre el mismo, hipoteca, servidumbre. Algunos autores piensan que esto no es la excepción al principio de la relatividad de los contratos. Los autores creen que esto es
un efecto de los derechos reales. Y cuando se trata de derechos personales, el causaviente es considerado como tercero, salvo excepciones como arrendamientos o sustitución de patrón. Acreedores quirografarios. ¿Qué son los acreedores quirografarios? Son aquellas personas que no tienen garantizado su derecho de crédito con un bien específico perteneciente al patrimonio del deudor. ¿Qué quiere decir esto? Que ese sujeto activo si le da al sujeto pasivo lo que éste le exige, pero no se le da nada a cambio para asegurar el pago de la deuda. O que si éste no llegara a cumplirla, entonces ese agente activo toma posesión de ese bien específico para satisfacer la necesidad de la deuda. En este caso no es así. El agente activo no recibe nada a cambio para asegurar el pago de dicha deuda y por lo tal se le conoce como acreedor quirografario, pues no tiene asegurado su derecho de crédito. La doctrina ha establecido ciertos criterios y en los cuales se ha determinado que el acreedor quirografario es considerado como un tercero. Ahora bien, ¿cuáles son las excepciones para los efectos internos del contrato? Y en este tenemos la excepción a favor del tercero y la excepción en contra del tercero. Cuando los efectos internos del contrato, por excepción de la ley, alcanzan a un tercero para beneficiarlo. Y en este caso tenemos lo que es la figura de la estipulación a favor del tercero, en el cual una parte contrata pensando, motivado en beneficiar a un tercero, a otra parte, para que por medio del acto realizar, ese tercero sea alcanzado y beneficiado. Cuando la excepción va en contra del tercero, el ejemplo es muy sencillo, es ese comprador que debe respetar el arrendamiento que tenía el anterior propietario con su inquilino que ha vendido, lo que quiere decir que este nuevo comprador debe respetar el alineamiento que tenía el anterior propietario y su inquilino. La excepción para los efectos externos del contrato, en este encontramos lo que es el contradocumento o la contraescritura, según lo establecido en el artículo 1362 del Código Civil, que dispone que todo documento privado hecho para alterar lo pactado en los documentos públicos solo tendrán efecto entre las partes contratantes y sus sucesores a título universal, y que esto no le será oponible a terceros. ¿Qué quiere decir esto? Que este documento privado deja en evidencia en su contenido la simulación de un acto ficticio, pero que este solo tendrá efecto entre las partes contratantes y que no le será oponible a los terceros.